Congreso Ministerial Costa Atlántica 2021. Congreso Ministerial Costa Atlántica 2021. Del 11 al 13 de noviembre. Transmisión en vivo cada noche. Invitados: Apóstol Arturo Cortés, Apóstol Genaro Chamorro, Maestra Ruth Simes, Profeta Eduardo Pacheco, Apóstol David Cuestas. Transmisión a través del canal de YouTube Fede y Costa Cruzada Cristiana. Totalmente gratis, 100% virtual. Invita Presbiterio Regional Costa Atlántica. Nuevamente un saludo para todos aquellos ministros, pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, por este gran congreso de ministerios. Dios añada ricas y abundantes bendiciones a sus vidas. Saludo al Presbiterio Regional de la Costa Atlántica y de manera particular al apóstol Genaro, que nos tuvo en cuenta para poder compartir una palabra de parte de Dios en este tiempo tan especial. Podemos decir que lo mejor está por suceder. Vamos a leer un texto de Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6, que dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él había hecho se había echado a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Dios siempre hará lo mejor de nosotros. Lo mejor siempre está por suceder. El profeta fue por mandato divino a casa del alfarero, no a pronunciar un mensaje, sino a escuchar un mensaje de Dios para predicarlo. Esa es la gran diferencia. Recibir de Dios para poder dar a otros. Hoy es más fácil investigar por internet, retomar mensajes de aquí, de allá, reproducirlos o replicarlo. Pero qué bonita la experiencia introductoria. Nos conecta con una necesidad, una realidad hoy. Que el mejor mensaje es aquel que viene de la boca de Dios. El mejor mensaje es aquel que se cocinó y se fraguó en la mente de Dios, que se trabajó en el corazón de Dios y luego lo transmitió a otro. Ese es lo que hace del mensaje un mejor mensaje y del mensajero un mejor mensajero. Dentro de las clases de homilética podemos decir que hay un gran mensaje cuando se ha preparado en oración, investigación y organización. Eso nos enseña a nosotros, pero creo que de ellos el mejor mensaje, el superior, el que está por encima de todos, es aquel que está conectado con el querer de Dios. Y se recibe de Dios porque Él conoce la necesidad de su pueblo. Entonces el mensajero se hace más efectivo en su trabajo en la medida que tenga un mensaje que venga, que haya bajado de Dios para su pueblo. ¿Quién más conoce nuestra necesidad que Dios? ¿Y quién más tiene la capacidad de poder emitir un mensaje que satisfaga nuestra necesidad, que vaya más allá de nuestras expectativas razonables? Dios, por supuesto. La razón humana tiene límites, pero Dios tiene expectativas que van mucho más allá de la razón humana. Ese es Dios. Entonces, cuando llama al profeta Jeremías, lo llama y le dice: ven y recibe para que tú des, porque a su vez no podemos decir todo como dijo el
apóstol Pedro, recuerda aquella hermosa historia, de lo que tengo te doy. El profeta Jeremías sí podía decir que de lo que él tenía, que había recibido de parte de Dios, eso daría o podía transmitir. De este pasaje tenemos dos tipos diferentes de mensajes. Uno desde el ángulo humano y otro desde el ángulo divino, que serán los dos temas principales de esta predicación. Lo mejor está por suceder. En el plano natural, miremos el mensaje en el plano natural. Desde el plano básico del texto bíblico, repita después de mí, diga, la vasija la hago yo. No voy a forzar el mensaje, va a ser muy sencillo, pegado a lo que usted acaba de leer y lo que acabamos de escuchar. Cuando llega Jeremías a la casa del alfarero, mírelo como aquel que tenía unos dotes especiales. Conéctese con el alfarero. No miren a Dios obrando, sino mírenlo a él en el plano de su profesión, que Dios lo puso como ejemplo de alfarero. Miremoslo en el plano netamente natural, en el plano del conocimiento, en el plano de la formación. El alfarero era un profesional, tenía un oficio, una profesión y se distinguía como tal. Posiblemente cuando Dios envió al profeta Jeremías a casa del alfarero, y solamente a ese alfarero en particular, porque podía haber muchos alfareros en esos días, él no era el único. Y cuando Dios escogió a ese alfarero, no escogió a cualquier alfarero. Dios seleccionó uno entre todos. Y a este, en ese lugar, envió al profeta Jeremías, a un hombre experto en lo que hacía, dedicado en lo que hacía. Quiero que se conecte con lo que usted hace. Quiero que se conecte en qué usted es experto, cuál es su profesión, cuál es su oficio, en qué se desarrolla, qué talentos y dones le dio Dios. Véalo en el plano natural, vea la Biblia también en el plano natural, en cómo Dios nos enseña a través de ella. Este era un alfarero. Usted puede ser ingeniero, puede ser médico, puede ser profesor, una cosa u otra. Lo importante es preguntarse, ¿qué hace usted con lo que Dios le dio? ¿Qué hago con lo que yo tengo? Por eso he dicho que la vasija la hago yo, el primer punto principal. ¿Qué va a hacer o qué sabe hacer o qué va a hacer con lo que usted tiene? Es interesante hacerse esa pregunta en esta hora. ¿Es usted el que sabe qué va a hacer con el talento que tiene? ¿Es usted el que sabe qué va a hacer con el don que Dios le dio, con las capacidades especiales que Dios le dio? El profeta llega y tiene una vivencia. La vivencia es natural, la enseñanza, por supuesto, es sobrenatural. La vivencia fue la siguiente. Fue el que vio que el alfarero estaba trabajando, que tenía el barro en su mano, que estaba en la rueda, que estaba en plena ejecución de sus capacidades, de sus conocimientos, y tenía un propósito. El propósito del alfarero era hacer la mejor vasija. Por eso es interesante preguntarse cuál es el propósito de Dios para cada día. El propósito del alfarero ese día era hacer una vasija. El hombre estaba haciendo una vasija, no estaba haciendo una tinaja, era una vasija. Quizás de pronto esa vasija ya estaba vendida o de pronto no, pero algo pasó en el momento del desarrollo, de la aplicación de sus capacidades y habilidades. No logró su propósito como sucede muchas veces. La vasija se rompió. Ahora, ¿cuál pudo haber sido la dificultad para no lograr lo que él se había propuesto? Planteamos, el barro era demasiado duro, pudo haber sucedido. El barro era insuficiente, como ya fue llegando a la boquilla de la vasija, faltó barro y se agrietó. O el barro tenía gránulos, piedrecitas, y cuando el barro no está tan consistente y tiene algo como granulos, piedrecitas, normalmente se raja en el proceso. Y si no se raja en el proceso de la elaboración de la vasija, se raja en el proceso del horneado.
en el horno se quiebra, porque la fisura que quedó en el barro lo agrieta. Otros dicen también que el vacío que quede en el trabajo de la masa, el solo vacío puede permitir que se rompa la vasija. Pero cualquiera que hubiera sido la razón y que nosotros hoy en poco manejo que tengamos del barro podemos decir que la vasija no se logró hacer en las manos del alfarero. Este no logró elaborarla, se frustró su trabajo, no alcanzó a lograrlo, no tuvo éxito en su propósito. Luego, lo que normalmente pasa cuando no logramos nuestro propósito, llega la frustración. Porque eso es lo que normalmente se produce en una persona cuando no logra su objetivo. Normalmente nos frustramos. Me imagino que el alfarero pudo renunciar, pero no lo hizo. Escuche bien. Y ahí es donde viene la enseñanza. Él pudo haber dicho lo siguiente: se deshizo el trabajo, ¿para qué continuar? Pero esa no fue su actitud. Sin embargo, él no se detuvo. No logró su objetivo, no logró su propósito, pero no se detuvo. Él volvió otra vez a comenzar. A veces, cuando las cosas no se dan, cuando las cosas no nos salen bien, normalmente el ser humano se detiene y no avanza. Un trabajo incompleto o un trabajo arruinado puede producir los siguientes efectos. Cuando no logramos los propósitos, primero, puede producir tristeza. Cuando no se logra lo propuesto, la mayoría de los seres humanos nos entristecemos, pero no podemos quedarnos en la tristeza y confinarnos en ella. Quiero decirte que quizás la tristeza que pudo haberse producido en el alfarero, el que la vasija se rompiera, pudo haberlo detenido. Pero recuerda, pero produjo algo interesante. Él no se detuvo. Qué gran enseñanza. Hay gente que la tristeza lo detiene, la muerte de un ser querido, el despido de un trabajo, el que no se logre sus propósitos y se llenan de tristeza. Llegan a la casa, se ponen a llorar o lo que le transmiten a otro es tristeza porque no lo logró. Sin embargo, en este hombre, el alfarero, no encontramos esa calidad de persona que representa la iglesia del Señor. Cuando a ti no se te dan las cosas, cuando a mí no se me dan las cosas, no es para llenarnos de tristeza, sino para volver a comenzar. Otra reacción del ser humano cuando las cosas no se le dan como él quiere o cuando no consigue el resultado esperado es que se llenan de enojo, se enojan con facilidad. En la misma casa incluso podemos encontrar personas que se enojan con facilidad cuando las cosas no se le dan. Buscan un responsable en quien descargar su rabia, incluso a la esposa no le ve de lejos o cuando lo ve venir dice, ahí viene el rabieta. Ya se le fue la unción, ya se escapó la unción. Hay personas que su vida es una vida llena de enojo. Hay personas que se llaman Juan, por así decirlo, o se llaman Pedro y su apellido es enojo. Un ejemplo bastante interesante, Martín Lutero, una historia. Se enojó muy fuerte una vez que Dios no le dio respuesta a una oración y entonces él se confinó en un cuarto y no tuvo contacto con nadie, incluso ni con su mujer. Entonces su mujer, de manera sabia, gracias a Dios por nuestras mujeres sabias, se vistió de negro, se le acercó a Martín Lutero y preguntó por qué estaba vestida de negro, le preguntó Martín Lutero a su esposa. ¿Quién ha muerto?, preguntó Lutero. Entonces la esposa le dijo, Dios ha muerto. Y Lutero respondió, o más bien reaccionó, eso es imposible, es absurdo, Dios es eterno, es un atributo suyo. Y la esposa le respondió lo siguiente, pero tú vives como si Dios estuviera muerto. Hay gente que vive así, enojándose porque las cosas no se le dan. Como si tu Dios y mi Dios hubiera muerto. El Dios eterno, el que todo lo puede, el eterno, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, para la gloria de Él mismo, Él vive y Él es eterno. No se te olvide, Dios no se ha muerto. ¿Por qué te enojas? Dios no se ha muerto. ¿Por qué te entristece? Dios lo puede todo, no podemos olvidar eso. El alfarero en el plano natural no se entristeció. Tampoco se enojó,
Mire qué ejemplo nos dio el alfarero. Además a otros también, además del enojo, además de la tristeza, viene el desánimo. A veces podemos superar la tristeza, a veces podemos superar el enojo, pero no son muchos los que son capaces de salir del desánimo. Y el desánimo impide seguir adelante. Alguien lo ilustraba de la siguiente manera. Hay hombres que mueren a los 40 años y los entierran a los 60, porque a los 40 murieron a su sueño y vivieron 20 años más físicamente sin lograr nada en la vida, porque se quedaron en el desánimo, en la frustración, en la tristeza. Y hay gente que está aquí y lo que falta es enterrar el cuerpo nomás, porque el desánimo ya los enterró, porque se desfocalizaron en la vida, porque no lograron lo que pretendían. Pero el alfarero, escuche bien, el alfarero ni se entristeció, no se enojó, no se desanimó, sino que volvió nuevamente a trabajar para hacer una mejor vasija, dice el texto. A veces las cosas no van a salir como tú y yo esperamos. La mayoría de las cosas no salen como esperamos. La mayoría de las cosas no salen exactamente como esperamos, porque en el camino siempre va a haber dificultades, no vas a ignorarlo. Pero nosotros no somos de aquellos que debemos quedarnos en el fracaso. Las cosas no son como tú y yo pensamos, como tú y yo esperamos, como las planeamos, tú y yo las planeamos. A veces los resultados son totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del alfarero para nosotros en el plano natural, en el ejercicio de su profesión? No hizo lo que normalmente hace la gente, pero sí hizo lo que la mayoría de la gente debería hacer. ¿Qué hizo? ¿Qué ejemplo nos dio? Hay que volver a intentarlo de nuevo. Él volvió a intentarlo de nuevo. Hay cosas que no se dieron como tú y yo pensábamos. La gente que ha tenido éxito en la vida, la gente que ha triunfado en la vida, es aquella que no se queda en el fracaso, en la tristeza, en el enojo, en el desánimo, sino que lo vuelve a intentar de nuevo. Segundo, hay que intentarlo para hacerlo mejor. O sea, no es suficiente con intentarlo de nuevo. Hay que intentar hacerlo como hizo el alfarero mejor, ya que el alfarero tenía una visión del tipo de vasija que esperaba y dijo: esta se echó a perder, ahora voy a intentar hacerla nuevamente y mejor que la que había hecho antes. Tercero, ¿qué más debemos hacer? Hay que insistir hasta lograr hacerla mucho mejor. Aquí no nos vamos a quedar. No sé en qué punto te encuentres en la vida profesional, ministerial, empresarial, pero llegó el momento de insistir para lograrlo mucho mejor. Que lo que vas a hacer lo harás mucho mejor, porque lo vas a intentar nuevamente. Debemos intensificar el trabajo, el empeño de hacerlo mucho mejor hasta lograrlo. Si no desistimos, lo vamos a lograr y ver nuestros sueños hechos realidad. Por último, ¿qué más hizo? Volver a intentarlo hasta hacerlo excelente. Mire todo el camino hermoso y la enseñanza que nos deja el alfarero. No me voy a quedar, voy a insistir, voy a persistir, lo voy a lograr en la iglesia, en el trabajo, en el ministerio, y la gloria será para Dios. Recuerda bien, los grandes triunfadores son aquellas personas que insistieron hasta lograrlo. Hay gente del mundo que no conoció a Dios, que pasó a la historia. Se habla de Isaac Newton, un hombre que le fue mal en la escuela, mal estudiante, un muy pésimo estudiante, pero descubrió una de las mejores leyes que gobiernan el universo. ¿Sabes por qué? Porque no se quedó, no se detuvo, sino que persistió hasta lograr su propósito.
Se habla también de Ford, que quebró económicamente. Dice que 5 veces antes de lograr su visión. Hay un descendiente hoy de esa familia Ford que está al frente de la empresa en el día de hoy. Ellos no solamente transmitieron visión, sino que de generación en generación transmitieron ánimo para seguir adelante con la visión que Dios le había dado a esa familia. Lo que tú hagas no solamente está al servicio de la iglesia, sino al servicio de la humanidad. Nosotros como miembros del reino de los cielos debemos ser reconocidos en el lugar donde estemos, que somos aquellos que todo lo que hagamos, que todo lo que emprendamos, lo que hacemos lo hacemos para Dios y no para los hombres, como dice la Escritura. Será un trabajo entonces con excelencia y la gloria será para Dios. El mundo va a ver lo mejor a través de la iglesia. El mundo nos necesita, no solamente por el mensaje de salvación, además de eso necesita de los dones y talentos de los hombres de Dios que glorifiquen a Dios en todos los rincones de la tierra. Levántate, levantémonos, pongamos el mejor empeño de hacer las cosas que glorifiquen a Dios. La segunda enseñanza es la vasija, la hace Dios. Recuerda que el primero, la vasija, la hago yo. Y la segunda es la vasija, la hace Dios. Dios echó mano de la historia del alfarero y el barro. Y Dios nos recuerda que somos barro antes de ser vasija. Primero barro y después vasija. Y en el proceso de ser vasija nos quebramos. Pero Dios es el dueño del barro. Y aquel que es el dueño del barro es el que tiene autoridad para trabajar en nosotros. El barro pertenece a Él y Él es el que tiene la autoridad sobre el barro. Entonces Dios comienza a trabajar con el barro porque somos propiedad de Él. Dios es el único que puede hacerlo. Cuando dice que va a trabajar sobre lo que le pertenece a Él. Así que independientemente de lo que tú pienses, eres tú y yo barros en las manos de Dios. Eres propiedad de Dios y va a trabajar Dios en ti y en mí como Él lo pensó hacer para la gloria del mismo Dios. Dios no solamente tiene autoridad, sino que también tiene el poder para moldearnos. Nos hemos olvidado que Dios no solamente tiene título de propiedad sobre nuestras vidas, sino que también tiene el poder para poder moldear. La visión del alfarero era hacer una mejor vasija, porque Dios como alfarero procura sacar lo mejor de ti, lo mejor de mí. Está en la visión de Dios, está en el pensamiento de Dios. Cuando formula el interrogante al profeta, Dios espera sacar lo mejor de lo que ha puesto en nosotros para la gloria de Él. Así como el alfarero podía sacar lo mejor de la vasija, del barro y hacer una mejor vasija que tenía en su mano, Dios quiere sacar lo mejor de ti y lo mejor de mí. Va a insistir, no se olvide del plano natural del alfarero. El que va a insistir ahora va a ser Dios. Dios no se detiene. Dios no se olvida de nosotros. Dios va a insistir, persistir hasta lograr sacar lo mejor de ti, la mayor y mejor calidad que hay en ti, que es puesta por el mismo Dios para la gloria de Él. Hay límites naturales en la vida y aún sobrenaturales, pero Dios no se queda, Él no se detiene. Del ser humano, Él siempre va a tratar y va a lograr sacar lo mejor. Él no se va a detener. Cuando Dios tiene un propósito, como lo tenía el alfarero en el plano natural, Dios va a lograr su propósito de la mejor manera, con la mejor calidad, con la mayor excelencia. Nunca se te olvide qué es lo que va a hacer Dios de ti, es lo que Él desea, es lo que Él quiere, es lo que Él ha planeado hacer de ti, de mí. Él te va a moldear de tal manera que Él va a sacar de ti lo que Él quiere sacar de ti y de mí. Las manos de Dios no se rinden. Las manos de Dios no se cansan. Nunca se cansará. Quizás tus padres se cansaron. Quizás tus maestros se cansaron. Quizás tu patrono se cansó.
Quizá tu esposa se cansó, pero Dios no se cansa. Él siempre está disponible para sacar lo mejor de nosotros, al servicio del reino de los cielos, para la gloria del mismo Dios. Hay situaciones que dificultan, sí es cierto. Hay situaciones que dificultan, que arruinan muchas veces el desarrollo de la vida cristiana, pero no cambia, escucha bien, pero eso no cambia el plan de Dios. Él lo va a ejecutar y la gloria será para Él. Para algunos puede ser ese impedimento el pecado, que no lo deja avanzar, que no lo deja desarrollarse. Otros pueden ser el mundo, otros pueden ser el diablo, pero cualquiera de ellas que sea, ninguna de ellas van a impedir que el alfarero que se llama Dios haga de ti la mejor vasija y hacerla con excelencia. Dios no se va a detener, no importa el momento en que te encuentres en la vida, Dios seguirá insistiendo hasta el final. Así que si algo lo está arruinando, Él no se va a detener, seguirá trabajando en nosotros. Esa es la mejor noticia que podemos escuchar de parte de Dios. Él va a seguir trabajando en nosotros, en ti, en mí, para hacer de nosotros, como dice la Escritura, un vaso de honra para la gloria de Dios. Terminamos diciendo lo siguiente: Dios va a sacar lo mejor y de mejor calidad y de mayor excelencia en ti y en mí. De ese barro sacará la vasija, la mejor vasija. Ya el barro se encuentra en las manos de Dios, pero más importante es que luego que la vasija esté lista, que esté perfecta, que vaya a ser una vasija excelente, según el plan que Dios tiene para tu vida, no se te olvide que Dios va a llenar esa vasija del aceite de su espíritu. Y serás una vasija viviendo y caminando en el poder del Espíritu Santo de Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, poderoso y maravilloso Dios, porque somos barro en tus manos. Gracias porque cada día nos vas moldeando, vas trabajando en nosotros hasta lograr el propósito por el cual nos trajiste a este mundo. Gracias porque la vasija no quedará vacía, sino que la vasija estará llena del aceite del Espíritu Santo, y nos moveremos en el Espíritu, y caminaremos en el Espíritu, y adoraremos en el Espíritu, y te alabaremos en el Espíritu, y predicaremos en el Espíritu, y ministraremos en el Espíritu. Gracias, Padre, gracias, poderoso y maravilloso Dios, porque tú no te detienes y sigues trabajando en nosotros para tu santa y bendita gloria. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Dios añada ricas y abundantes bendiciones a sus vidas. En el nombre de Jesús.